En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad de la semana. Este sábado se cumple el primer aniversario de Donald Trump en la Casa Blanca y de ello vamos a hablar hoy con dos invitados muy especiales porque los dos fueron corresponsales en Washington en el momento de la llegada de Donald Trump y también en la campaña electoral. Saludamos a Marc Bassets, corresponsal del diario El País aquí en Francia y autor del libro Otoño Americano. Marc, bienvenido. Muchas gracias. Y contamos también con Silvia Chocarro, ex corresponsal de esta casa de Radio Francia Internacional en Washington y actualmente trabaja con IFEX, una red de más de 100 ONGs por la libertad de expresión. Silvia, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Un año de Donald Trump en la Casa Blanca, hoy en Primera Plana. Bueno, pues Trump cumple este sábado un año al frente de la Casa Blanca, 12 meses marcados sin duda por su estilo, un estilo muy poco diplomático, por sus exabruptos, desafiantes, sus discursos anti-inmigración, su retórica anti-Corea del Norte. Un 38%, según los sondeos, le sigue apoyando, siguen siendo fieles a Donald Trump pese a todo ello. La prensa ha comenzado a recoger en sus portadas esta efeméride, este primer aniversario. Vamos a repasar algunas de ellas. Por ejemplo, Time, el incendiario Trump en su primer año, y muestra esa cabellera echando fuego sin duda muy elocuente. También el alemán Der Spiegel, Trump es el último eslabón de la involución. El semanario alemán presenta su último número bajo el título En la era del fuego y de la ira. La edición de Oriente Medio del semanario The Week, que titula ¿Incapacitado para gobernar?, al tiempo que Trump aparece leyendo el polémico libro Fuego y Furia de Michael Wolff, que destapa los secretos del presidente y que sin duda ha causado furor en Estados Unidos. Un año después, Marc, que todos los que pensábamos que la responsabilidad iba a serenar un poco al presidente, yo creo que nos hemos equivocado viendo cómo se han sucedido estos últimos 12 meses. Exacto. El Trump de la campaña es el Trump de la presidencia. Trump es era un candidato que mentía mucho, que engañaba mucho, que manipulaba mucho, pero en eso no mintió. Es decir, él era transparente en el sentido de que se mostró tal como era. Era un personaje pues muy dado a los exabruptos, al insulto, al show permanente, ¿no? Porque su campaña lo era y su presidencia lo es, un reality show permanente 24 horas al día. Y esto, él se mostró tal como era y ha sido tal como prometía ser. La Casa Blanca, el despacho Oval, no le ha serenado y no le ha cambiado como algunas personas vaticinaban cuando ganó las elecciones. Su retórica contra Corea del Norte, la decisión de cambiar la embajada de Jerusalén, sacar a Estados Unidos del Acuerdo del Clima de París, sus discursos anti-inmigración. ¿Qué sería, Silvia, lo más destacado de sus políticas durante este año? Quizá lo más concreto, sin duda, es esa gran rebaja fiscal. Sí, bueno, la gran rebaja fiscal seguramente ha sido su gran victoria legislativa, pero un poco si miramos así la política general de Trump en este año, yo creo que Trump, si bien efectivamente, como comentaba Marc, sí miente con cierta frecuencia o por lo menos no dice toda la verdad, sí que es cierto que ha sido muy fiel a algo que repitió incesantemente, por ejemplo, durante su discurso de investidura, que fue America First, Estados Unidos primero. Y eso ha quedado reflejado en todo este año, tanto en la política nacional como en la política internacional. Es decir, lo primero es Estados Unidos y de eso no ha habido duda, ¿no? Cada vez que hay que sale de Estados Unidos algún tipo de viaje de política exterior o política internacional. En ese sentido, yo creo que ha sido muy fiel al America First. En segundo lugar, se ha podido centrar más en la política más bilateral, digamos, y sí ha quedado también algo claro es que para Trump el multilateralismo está, no sé si en tercer, cuarto, quinto lugar o directamente no le da la más mínima importancia, ¿no? Y hay muchos ejemplos sobre eso. Marc es el autor del libro Otoño Americano de la editorial Elba, un viaje a la amalgama geográfica y humana que es sin duda Estados Unidos y que no se queda simplemente en el ruido del personaje, quizá es un error que hemos cometido frecuentemente los periodistas, sino que retrata además la realidad del votante, la realidad, porque detrás de esos votantes de Trump hay realidades socioeconómicas y eso está muy bien retratado en este Otoño Americano. Sí, yo creo que siempre es interesante como periodistas y como observadores de la realidad
entender por qué sucede un fenómeno, no solo juzgarlo, ¿no? Más allá de nuestras simpatías o antipatías por Donald Trump. Y la victoria de Donald Trump pues, responde a unas realidades y a unos problemas sociales, económicos que hay en la sociedad americana, que creo que es interesante de ver. A un malestar, por ejemplo, un malestar profundo en una cierta parte de Estados Unidos y en unos ciertos sectores sociales y económicos de Estados Unidos, por ejemplo, con la globalización, ¿no? Y es la famosa clase trabajadora blanca, que es un resumen un poco sintético, pero que refleja después toda la zona de fábricas en el noreste de Estados Unidos que han cerrado los últimos 20, 30 años. Podríamos decir los perdedores de la globalización, ¿no? Que han visto como la globalización, la liberalización económica, pues era un mal negocio para ellos, que son además, como decíamos, blancos y que ven cómo Estados Unidos se convierte en un país cada vez más multicultural, más hispano, más latino, más multicolor, de cierta manera, donde los blancos que habían dominado hasta ahora ven cómo pierden su hegemonía. Y de hecho los datos demográficos, la demografía, hay un dicho que dice la demografía es el destino, ¿no? Y la demografía americana, pues en el 2040 ya habrá más estadounidenses no blancos anglosajones que desde la fundación de este país habían dominado. Y Trump es un poco refleja el malestar de esta parte de la población y es una reacción a esta evolución demográfica que es imparable, porque Estados Unidos es un país en gran parte latino y Trump es el primer candidato en muchas décadas, y quizá en el siglo XX, que gana unas elecciones con un mensaje racista y de hostilidad a una minoría, de manera abierta, ¿no? Y esto yo creo que es una reacción a una evolución histórica que en el fondo será imparable. Es que pese a lo inepto que nos pueda parecer, un 38% según los últimos sondeos le sigue siendo fiel, y también eso se traduce que Trump, pese a lo inepto que nos pueda parecer, en su momento sí que hizo un buen diagnóstico del momento en el que se encontraba Estados Unidos y de cómo llegar a esos votantes a los que se refería. Yo creo que él no hizo un diagnóstico de manera racional y estudiada como otros candidatos hubiesen podido hacer con estudios sociológicos y de laboratorios de ideas que hubiesen dado pues con encuestas, etcétera, sino que él yo creo que es un hombre con un gran olfato, un gran instinto, ¿no? Para entender movimientos de fondo, primero de la derecha americana, ¿no? Del Partido Republicano. Él, lo primero importante que hizo fue ganar las primarias del Partido Republicano y lo hizo oponiéndose a las políticas republicanas que habían predominado durante mucho tiempo, por ejemplo, las políticas belicistas, ¿no? El Partido Republicano era el partido de la invasión de Irak. Él estaba en contra de las guerras, ¿no? Él estaba en contra del libre comercio, ¿no? De los grandes acuerdos de libre comercio con Norteamérica, con Asia, etcétera, que también era una política tradicional americana, pero él vio, él vio y entendió que el votante republicano, la base republicana, estaba harta de las políticas que sus líderes y que las élites del partido habían llevado a cabo, ¿no? Luego, después de conquistar el Partido Republicano, pues conquistó el país de alguna manera. Hay que tener en cuenta que Hillary Clinton la candidata demócrata en las elecciones del 2016, tuvo casi 3 millones más de votos. Esto es un dato importante para tampoco sobrevalorar el peso que tiene Trump en la sociedad americana. ¿Coincidís con el libro de Michael Wolff, ese polémico libro al que me refería al principio, y esa teoría que defiende que Trump no buscaba ser presidente, que incluso él mismo se sorprendió, que lo que él buscaba era la notoriedad y la publicidad, y que todo en la Casa Blanca es tan caótico como parece? La verdad es que si él realmente quería ser el presidente o no es probablemente algo que sabe él, solamente él. Pero sí que yo creo que, volviendo un poco a la idea de cómo Trump pudo ganar las elecciones, ¿no? Aparte de toda esta explicación más sociológica de cómo supo acercarse o cómo a una parte de la sociedad que estaba descontenta, o cómo supo darle esperanzas, de hecho, a una parte de la sociedad que sentía que los gobiernos anteriores los habían dejado de lado o que habían perdido ciertos privilegios que a lo mejor podría tener una sociedad, clase media blanca, que no tenía en otras partes de la sociedad. O sea, también hay una responsabilidad de Obama dentro de la elección de Trump. Bueno, yo creo que hay una responsabilidad. No sé si es responsabilidad o también es consecuencia de. Lo cierto es que hay una parte de la sociedad, yo creo estadounidense, que efectivamente vio que ya no eran a lo mejor no estaban en el mismo grado de prioridad que habían estado a lo mejor en otras ocasiones a lo largo de la historia, ¿no? Y efectivamente la presidencia de Obama yo sí creo que puso más foco en, de hecho, grupos de la sociedad que habían estado discriminados, ninguneados, etcétera, ¿no? Como podría ser la población afroamericana o los latinos. Pero también hay que entender que, aparte de esta interpretación sociológica de por qué Trump ganó, ¿no? Y qué es lo que los votantes pudieron ver en él,
también no hay que olvidar que Trump hizo un uso absolutamente magistral de los medios de comunicación. La campaña de Donald Trump fue como un reality show, un programa de televisión en el que cada día consigue dar un titular. Cada día nos deja expectantes, esperando a ver qué pasa en el capítulo de mañana. Algo va a pasar. Y consiguió tenernos a todos enganchados a la televisión solo para ver lo que iba a decir. Y en ese juego, los medios de comunicación, bueno, abrieron las puertas a Donald Trump y cayeron, digamos, no sé si caer en una trampa o no, pero bueno, digamos que abrieron sus puertas a él porque, claro, les daba mucho dinero. Entonces, bueno, aquí todos, en cierto modo, tuvieron su parte de responsabilidad, ¿no? Luego vamos a volver al diagnóstico y también al estilo de Trump, pero si los republicanos perdiesen sus mayorías en las elecciones de medio mandato en 2018, no sé hasta qué punto podrían comprometer ese gran plan de infraestructuras con el que Donald Trump pretende llegar a 2020 a modo de imagen de inaugurar varias de esas infraestructuras, y no sé también si esto podría tener una relación con el famoso impeachment del que tanto se ha hablado en los últimos tiempos, Marc. Sí, se habla mucho del impeachment, es decir, del proceso para destituir a Donald Trump en relación con la trama sobre las injerencias rusas y la posible colaboración con Rusia durante la campaña, pero realmente no habrá impeachment si el impeachment no se lo hacen los propios republicanos. Hay un fiscal especial que está... Sí, y tiene que haber un voto, y si los republicanos no pierden la mayoría primero en las cámaras, será muy difícil que llegue a este punto. Yo miraría en el sentido contrario. La economía americana, la economía estadounidense va muy bien, está creciendo. El paro está bajando rapidísimo. La bolsa está disparada. Al final, muchos votantes decidirán en el 2020 con el bolsillo. Y no descartaría en absoluto la opción de que en 2020 muchos votantes se miren a sí mismos en 2020, en 2016, digan: mi situación económica ha mejorado, mis hijos tienen trabajo, soy más rico ahora que hace 4 años y por lo tanto voy a votar a Donald Trump. Es decir, que Donald Trump se ponga la medalla de la recuperación económica, que es real, no es solo por culpa, perdón, no es gracias a Donald Trump exclusivamente, pero por ejemplo la rebaja fiscal, que ha sido muy controvertida, pero que sí que es su gran éxito, creo, en este primer año, el gran éxito legislativo. Puede pasar algo como lo que pasó con Reagan, que Reagan también hizo rebajas fiscales y luego quedó como el gran presidente del boom económico de los años 80. Vamos a hacer una pausa en este momento para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros volvemos en unos instantes aquí a En Primera Plana.